Don't try not to freak out. I'm sorry. I can't I can't believe that. Apenas unos minutos después de que se descubriera el cuerpo sin vida de Brad McGarry en el sótano de su casa en Bel Air, Ohio, el angustiado mejor amigo de McGarry, David Kinney, se derrumbó fuera de su casa. Estoy tratando de no asustarme, lo siento, dijo David a los oficiales entre lágrimas, según Killer Relationship with Faith Jenkins de Oxygen. No puedo dejar de ver eso, se supone que no debo ver eso, hombre. David, su esposa Cherry y la pequeña hija de la pareja tropezaron con el cuerpo después de que David les dijera a los oficiales que la familia había ido a la casa de McGarry a dejar una desbrozadora y notaron que la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Registraron la casa y encontraron a McGarry muerto a tiros en el sótano de su casa. ¡Hay sangre por todas partes!, gritó Cherry en una llamada de pánico al 911. ¡Dios mío, voy a vomitar! ¡Mi amigo está muerto! Era difícil imaginar quién podría haber querido matar al afable hombre de 43 años, pero cuando los investigadores se sumergieron en la complicada vida de McGarry en un pequeño pueblo, descubrieron un secreto impactante que finalmente le costó la vida. Al crecer como un hombre abiertamente gay en un pequeño pueblo de Louisville, Ohio, McGarry tuvo una infancia difícil. Ser llamado Mari Kawada fue algo con lo que simplemente tuvo que lidiar. La gente simplemente no lo entendía, dijo su amigo Dan Ignatius. Caminó y dejó claro que era gay, no lo ocultó, no iba a vivir una mentira. A pesar del acoso, McGarry encontró un grupo cercano de amigos que lo aceptaron tal como era. Trabajó como peluquero, pero hizo un cambio radical de carrera y se convirtió en minero de carbón después de decidir que no podía ganar suficiente dinero en el salón. Hay una cultura diferente desde el peluquero hasta el minero de carbón y es un trabajo duro. Yo dije, ya sabes, ten cuidado, recordó Ignatius, pero demostró que puede ser un hombre abiertamente gay y aún así poder realizar trabajos físicos como chicos heterosexuales, y eso es lo que quería hacer, cambiar el estereotipo. Mientras trabajaba, se hizo amigo de David, entonces un novato recién casado de 20 años. David presentó a McGarry a su esposa e hijos, y pronto el tío Brad, como lo llamaban los hijos de David, se convirtió en un elemento habitual durante las fiestas, las vacaciones y los eventos familiares. Brad y David acababan de convertirse en mejores amigos, harían todo juntos, dijo su amiga Abby Milliken. Siempre estaban contando chistes, bromeando unos a otros todo el tiempo. Los detectives inicialmente consideraron la posibilidad de que McGarry hubiera sido asesinado en un allanamiento de morada después de notar que varias de las habitaciones parecían haber sido saqueadas, pero la casa no tenía signos de entrada forzada. Dejando de lado esa posibilidad, los investigadores cerraron su atención en las personas más cercanas al hombre de 43 años. Según David y Cherry, McGarry había terminado recientemente una relación enfermiza con un hombre llamado Scotty. La amiga de McGarry, Wendy Newborn, tampoco era fanática de la relación y dijo a los investigadores que McGarry se había obsesionado demasiado con ese chico y había comenzado a volverse realmente raro a medida que la relación continuaba. Los detectives se propusieron encontrar a Scotty y descubrieron que en el momento del asesinato estaba en una cárcel de Virginia Occidental, pero eso no lo descartaba por completo como sospechoso todavía. Brian Allard, jefe de detectives de la oficina del sheriff del condado de Belmont, visitó a Scotty en la cárcel para darle la noticia sobre la muerte de su ex y señaló que Scotty parecía estar muy molesto por la noticia. Scotty era una mala semilla, no tenía la mejor reputación, pero tampoco tenía la reputación de ir y matar gente, dijo Allard. Entonces, al concluir esa entrevista, prácticamente le cerramos la puerta a Scotty. Los detectives también tuvieron que considerar si la sexualidad de McGarry lo había convertido en el objetivo de uno de sus compañeros de trabajo. Cuando se le preguntó si alguien podría haber tenido un motivo para matarlo, Newbar señaló su lugar de trabajo. Estaba teniendo problemas graves en el trabajo, le dijo Allard en una entrevista. ¿Con alguien en particular?, preguntó el detective. Todos ellos, con todo el pueblo, respondió. Pero Allard dijo que las autoridades descubrieron que McGarry era realmente querido en el trabajo, y si bien admitió que había algunos prejuicios en todas partes, no había habido incidentes notables que sugirieran que alguien le guardara rencor. El caso parecía estar llegando a un callejón sin salida, pero los detectives obtuvieron el respiro que necesitaban 2 días después de la muerte de McGarry, durante una entrevista con el primo de McGarry, Schuller Strasser. Apenas unas horas antes de su muerte, McGarry le dijo a Strasser que un hombre al que se refiere como DJ vendría esa tarde. Él estaba insinuando que estaban teniendo relaciones sexuales. Fue romántico, dijo a los detectives. Strasser continuó diciendo que la relación había durado años, y luego proporcionó a los investigadores una pista impactante. DJ no era otro que el mejor amigo de McGarry, David, el mismo hombre que informó haber encontrado el cuerpo. Fue una especie de shock, dijo Allard. David Kinney no nos dijo que tiene esta relación sexual a largo plazo con Brad. Armados con la nueva información, los investigadores llevaron a David a la estación para interrogarlo y obtuvieron permiso para registrar su teléfono celular. El teléfono y el propio David confirmaron la naturaleza romántica de la relación. David luego admitió que había mantenido la aventura en secreto ante su esposa.
Le dijo a Allard que la tarde en que mataron a McGarry fue a almorzar a un restaurante chino con su esposa y luego hizo un viaje solo para ver remolques antes de regresar a casa alrededor de las 3 p.m. Sin embargo, una vez más, el teléfono de David contó una historia diferente y lo puso en la casa de McGarry en el momento del asesinato. Cuando se enfrentó a los datos dañinos del teléfono celular, David admitió estar en la casa, pero insistió en que había un tercer hombre no identificado allí que le disparó a McGarry durante una acalorada discusión. Este hombre no identificado dejó que David se alejara después de amenazarlo para garantizar su silencio. Cuando Allard no se creyó la historia, David revisó su relato nuevamente, insistiendo que esta vez mató a McGarry en defensa propia. Afirmó que intentó poner fin al aspecto romántico de su relación y McGarry se enojó y sacó un arma, que David dijo que le quitó y usó para dispararle. Allard se apresuró a señalar que las leyes rudimentarias de la física hacían imposible esa versión de los hechos, porque McGarry había recibido 2 disparos en la nuca de alguien que estaba detrás de él. Los investigadores estaban convencidos de que tenían al asesino, pero antes de llevar a David de regreso a la cárcel, le permitieron hablar con su esposa. Cherry, hay muchas cosas que desearía haber hecho y que no puedo retractarme ahora, mientras admitía la aventura ante su atónita esposa en imágenes mostradas en Killer Relationship. Fui a la casa de Brad para reunirme con él, fui a su casa y le dije: oye, de ahora en adelante como solo amigos tú y yo, no puede ser nada más. Se volvió loco conmigo, me bofeteó un poco después de que le dije que eso era todo. David siguió insistiendo en que mató a su mejor amigo porque se sentía amenazado. ¿Estás bromeando?, Cherry dijo entre sollozos, ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. Su angustiada respuesta a la revelación fue suficiente para convencer a los investigadores de que ella no había desempeñado ningún papel en el asesinato. Cherry descubre que su marido la estaba traicionando con este hombre al que ella consideraba familia. Descubre que su marido trajo voluntariamente a su hija para descubrir un cuerpo y descubre que su marido mató a este hombre. Todo esto, todo a la vez, simplemente arrojado a sus pies, dijo Allard. Nuestros corazones realmente estaban con ella, ya sabes, su mundo entero explota. Los investigadores creen que McGarry probablemente se había frustrado por ocultar la relación y amenazó con revelar la verdadera naturaleza de su relación con Cherry, dándole a David el motivo que necesitaba para matar a su amigo para mantener la doble vida en secreto. Creo que David Kinney decidió que Brad McGarry tenía que morir, así que lo trajo allí con la promesa de sexo, lo mató y luego lo ocultó lo mejor que pudo, dijo Allard. Un jurado estuvo de acuerdo y en febrero de 2018, David fue declarado culpable del asesinato con agravantes y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los amigos de McGarry, sin embargo, todavía lloran por el hombre que perdieron. Extrañaré el espíritu divertido, cariñoso y afectuoso que tenía, dijo Milliken. No puedo creer que David me haya quitado eso. Este caso y los que veremos más adelante nos dejan una pregunta bastante interesante. ¿Por qué un asesino volvería a la escena del crimen? Bueno, en realidad hay varias razones por las que algunos asesinos pueden sentir la necesidad de volver a la escena del crimen. Por ejemplo, sentimiento de poder y control. Algunos asesinos regresan a la escena del crimen para experimentar nuevamente la sensación de poder y control que tuvieron al cometer el asesinato. También podría ser por el deseo de revivir la experiencia. Algunos asesinos pueden sentir la necesidad de revivir la emoción y la experiencia del asesinato al regresar a la escena del crimen. En cambio, en el mejor de los casos, podría ser por sentimientos de remordimiento o culpa. Algunos asesinos pueden sentir remordimiento o culpa por sus acciones y regresan a la escena del crimen en un intento de lidiar con estos sentimientos. En algunos casos, los asesinos pueden regresar a la escena del crimen con la esperanza de ser atrapados y recibir atención por sus acciones, pero lo más probable es la necesidad de ocultar pruebas. Algunos asesinos pueden regresar a la escena del crimen para deshacerse de pruebas que puedan incriminarlos. Es importante tener en cuenta que cada caso es único y las razones por las que un asesino regresa a la escena del crimen pueden variar significativamente. Esto nos lleva al siguiente caso. 2. El caso de Ted Bundy es uno de los más impactantes en la historia de los Estados Unidos, ya que se trata de uno de los asesinos en serie más notorios y prolíficos del siglo XX. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su infancia parecía normal, pero existen relatos de sus familiares que sugieren que pudo haber experimentado eventos traumáticos durante su crecimiento. Sin embargo, no hay evidencia firme que explique su desarrollo como asesino en serie. Bundy estudió psicología en la Universidad de Washington y fue descrito como un estudiante inteligente y carismático. Durante su tiempo en la universidad, Bundy comenzó a demostrar un comportamiento manipulador y criminal. En 1974 comenzaron a desaparecer mujeres en el área de Seattle y Bundy emergió como un sospechoso. Sin embargo, su apariencia y su actitud encantadora hicieron que la policía no lo tomara en serio como un posible asesino. Fue arrestado por primera vez en 1975 por un intento de secuestro. En esa ocasión, el oficial que lo detuvo encontró en su auto cuerdas, esposas, pasamontañas y otros objetos sospechosos. Sin embargo, la policía no pudo conectar evidencia directa con los casos de desapariciones de mujeres en Seattle. Bundy logró escapar 2 veces de la custodia policial, lo que lo llevó a cometer más asesinatos en Colorado antes de ser capturado nuevamente en 1978.
Durante su juicio, Bundy defendió su propia inocencia y mostró un comportamiento narcisista y desafiante. La evidencia en su contra era abrumadora, pero Bundy fue un maestro en manipular a las personas a su alrededor y logró generar simpatía en algunos individuos que lo apoyaron incondicionalmente. Finalmente, Bundy fue condenado a muerte por la violación y asesinato de al menos 30 mujeres. Durante el juicio, se descubrió que Bundy había regresado a algunas de las escenas del crimen para cometer actos de necrofilia con los cadáveres de sus víctimas. Este comportamiento violento y perturbador reveló la verdadera naturaleza sádica de Bundy y conmocionó al público y a las autoridades. En 1989, después de pasar casi una década en el corredor de la muerte, Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Su caso sigue siendo estudiado y debatido por psicólogos, criminólogos y expertos en comportamiento criminal, ya que representa un ejemplo extremo de la complejidad y la oscuridad de la mente humana. Ted Bundy, el asesino carismático y aparentemente encantador, es un recordatorio de que el mal puede encontrarse en las formas más inesperadas. Su capacidad para engañar, manipular y cometer actos de violencia extrema ha dejado una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos y ha generado un interés continuo en comprender la psicología detrás de sus crímenes. El caso de Bundy también ha llevado un mayor escrutinio de cómo los asesinos en serie pueden operar a plena vista, utilizando su carisma y encanto para ocultar sus verdaderas intenciones. Su capacidad para pasar desapercibido y burlar a las autoridades durante años sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la persistencia en la lucha contra el crimen. Pasemos al siguiente inocente. 3. Scott Peterson es un famoso asesino que sacudió a la nación y capturó la atención del público. Él era un hombre aparentemente común que cometió un crimen atroz y luego intentó ocultarlo con una serie de mentiras y engaños. La historia de Scott Peterson es un ejemplo impactante de cómo un individuo puede fingir ser inocente, incluso llamando al 911 para informar de una desaparición que él mismo causó. Scott Peterson nació el 24 de octubre de 1972 en San Diego, California. Era un hombre aparentemente corriente, trabajaba como vendedor y vivió una vida tranquila con su esposa embarazada, Lacey Peterson. Lacey, de 27 años, desapareció el 24 de diciembre de 2002 mientras estaba en su casa en Modesto, California. Su esposo Scott llamó al 911 el 24 de diciembre para reportar la desaparición de Lacey. Durante la llamada, parecía angustiado y preocupado por el paradero de su esposa. Inmediatamente comenzaron las labores de búsqueda y el caso se convirtió en un tema de interés nacional. Al principio, Scott Peterson parecía estar cooperando con la policía y haciendo todo lo posible para encontrar a su esposa desaparecida. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, comenzaron a emerger inconsistencias en su historia y evidencia que apuntaba a su participación en la desaparición de Lacey. Se descubrió que Scott estaba teniendo una relación extramatrimonial con otra mujer en el momento de la desaparición de su esposa. Esta revelación generó sospechas sobre sus motivos y su posible participación en el caso. Las investigaciones posteriores revelaron aún más evidencia incriminatoria en su contra. Se supo que Scott Peterson había estado mintiendo sobre su paradero el día que Lacey desapareció. Su comportamiento durante la búsqueda de su esposa se volvió cada vez más sospechoso. Había alquilado un bote y había estado pescando solo en la bahía de San Francisco el día en que Lacey desapareció, lo que contradice su declaración inicial de que había estado en casa todo el día. Finalmente, el 13 de abril de 2003, los restos mortales de Lacey Peterson y su hijo por nacer fueron encontrados en la orilla de la bahía de San Francisco. La autopsia confirmó que habían sido asesinados, lo que llevó a la detención de Scott Peterson. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes que apuntaban a la culpabilidad de Scott Peterson. Esto incluía su infidelidad, sus mentiras sobre su paradero en el momento de la desaparición de Lacey y la falta de coherencia en sus declaraciones a la policía. También se presentó evidencia forense que vinculaba a Scott Peterson con los restos encontrados en la bahía. El caso de Scott Peterson atrajo una gran atención de los medios y el juicio fue seguido de cerca por el público. El 2 de noviembre de 2004, Scott Peterson fue declarado culpable del asesinato en primer grado de Lacey y del asesinato en segundo grado de su hijo por nacer. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 4. Un caso similar es el de Michael George, todo un ejemplo impactante de traición y engaño que culminó en un asesinato. Michael George era un joyero de Detroit, cuya vida parecía ser la de un exitoso hombre de negocios. Sin embargo, todo cambió cuando su esposa, Barbara George, fue encontrada muerta en su joyería en 1990. El 13 de julio de 1990, Michael George llamó al 911 para informar que su esposa había sido asesinada en su tienda de joyas. Inmediatamente, la policía acudió al lugar del crimen y comenzó a investigar. Barbara George fue encontrada sin vida, víctima de un disparo en la espalda. Inicialmente, Michael parecía estar completamente devastado por la pérdida de su esposa y colaboró con la policía en la investigación de su asesinato. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, surgieron indicios que sugerían que Michael George podría haber estado involucrado en el asesinato de su esposa. Se descubrió que Michael tenía problemas financieros y que una reciente valoración de su negocio había revelado que estaba en serias dificultades económicas. Además,
Varios testigos declararon haber visto un automóvil similar al de Michael estacionado cerca de la joyería en el momento del asesinato, pero la evidencia más impactante surgió cuando se descubrió que Michael George había contratado a un asesino a sueldo para asesinar a su esposa. La figura del asesino a sueldo, que resultó ser un hombre llamado David Grimm, añadió una capa adicional de horror a este trágico caso. Según los informes, Michael había acordado pagarle a Grimm una suma considerable de dinero a cambio de asesinar a Barbara. Este giro macabro en la historia arrojó una luz perturbadora sobre la verdadera naturaleza de Michael George. La investigación policial fue minuciosa y exhaustiva, y finalmente se presentaron cargos contra Michael George por el asesinato de su esposa. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes que apuntaban directamente a él como el responsable del crimen. Los testimonios de testigos presenciales, así como la evidencia forense, pintaron un cuadro sombrío de un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para librarse de sus problemas financieros, incluso si eso significaba la muerte de su propia esposa. El juicio fue un proceso largo y difícil, pero al final, Michael George fue declarado culpable del asesinato de Barbara George. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia trajo un pequeño consuelo a la familia y amigos de Barbara, quienes lucharon por comprender cómo un hombre que alguna vez amó a su esposa pudo llevarle a cabo un acto tan despiadado. El caso de Michael George dejó una marca indeleble en la comunidad de Detroit y más allá. Demostró que la maldad puede existir en los lugares más inesperados, incluso en la presencia de aquellos lugares más seguros. La traición y el engaño que llevaron al asesino de Barbara George sacudieron los cimientos de la confianza y la seguridad que la gente solía tener en Michael George, y recordó a todos que a veces los monstruos se esconden justo debajo de la superficie. 5. El siguiente en la lista definitivamente te hará tener un par de dudas. El caso de Adnan Syed ha sido objeto de intensa atención y debate desde que fue condenado por el asesinato de su exnovia, Hae-Min Lee, en 1999. La historia de Syed fue ampliamente conocida después de que se convirtiera en el tema principal de la serie de podcast Serial, lanzada en 2014 por la periodista Sarah Koenig. En Serial, Koenig revisa detalladamente el caso de Syed, presentando pruebas y testimonios de varias personas involucradas en el caso. El podcast generó un interés masivo y un debate público sobre la culpabilidad o inocencia de Syed, cuestionando la investigación policial y el juicio que lo llevó a ser condenado a cadena perpetua en el año 2000. La relación entre Adnan Syed y Hae-Min Lee era complicada. Ambos asistían a la Woodland High School en Baltimore, Maryland, y habían sido novios antes de su asesinato. Sin embargo, su relación se había convertido en secreta y tumultuosa, con informes de celos y conflictos entre la pareja. El 13 de enero de 1999, Hae-Min Lee desapareció y su cuerpo fue encontrado más tarde enterrado en un parque en Baltimore. La investigación policial se centró en Adnan Syed como principal sospechoso, basándose en testimonios de sus conocidos y en registros telefónicos que sugerían que Syed estaba en el lugar donde se encontró el cuerpo. Jay Wiles, un asociado de Syed, se convirtió en un testigo clave, afirmando que Syed le confesó el asesinato y que lo ayudó a deshacerse del cuerpo. Durante el juicio, la defensa de Syed planteó dudas sobre la credibilidad de Jay Wiles y cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la fiscalía. Sin embargo, la combinación de testimonios incriminatorios, pruebas circunstanciales y la falta de una coartada sólida llevó a la condena de Syed. Años más tarde, el caso ganó una nueva atención con el lanzamiento de Serial. La serie de podcast reabrió el debate sobre la culpabilidad de Syed e identificó posibles lagunas y errores en la investigación y el juicio que podrían haber contribuido a su condena. Uno de los aspectos más impactantes del caso fue la falta de pruebas físicas directas que vincularon a Syed con el crimen. Además, el podcast presentó testimonios de testigos que afirmaron que Syed tenía una coartada sólida en el momento en que Hae-Min Lee fue asesinada. Estos testimonios no fueron presentados en el juicio original. La serie de podcast generó una intensa investigación de las pruebas presentadas en el juicio de Syed, llevando a una revisión de su condena. A medida que Serial se hacía popular, los defensores de Syed buscaron exponer posibles fallas en la investigación policial y la representación legal, lo que llevó a un renovado interés en el caso. El apoyo público hacia la inocencia de Syed creció, con defensores de los derechos civiles y activistas destacando la posibilidad de una condena injusta. Los partidarios de Syed argumentaron que la fiscalía dependía enormemente del testimonio de Jay Wiles, cuya inconsistencia y evolución en sus relatos generaron dudas sobre su credibilidad. La atención pública y la reinvestigación sobre el caso de Syed finalmente llevaron a una revisión judicial. En 2016, la Corte de Apelaciones de Maryland concedió a Syed un nuevo juicio, citando deficiencias en la representación legal durante su juicio original. La corte también señaló que la defensa no había investigado adecuadamente la coartada de Syed, que podría haber respaldado su inocencia. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Maryland apeló la decisión, manteniendo su postura de culpabilidad de Syed.
A pesar de la esperanza renovada de su defensa y seguidores, el camino hacia un nuevo juicio continuó siendo incierto. Paralelamente, la atención mediática y el continuo interés del público inspiraron otros esfuerzos para demostrar la inocencia de Adnan Syed. La documentalista Amy Berg lanzó una serie documental en 2019, The Case Against Adnan Syed, que también examinó en detalle el caso y presentó nuevos testimonios y pruebas que respaldaban la posición de Syed. La serie documental profundizó en la vida de Adnan Syed, Jae-min Lee y sus familias, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre el impacto del caso en todas las partes involucradas. Además de explorar las lagunas de la investigación policial y el juicio, la serie documental destacó las complejidades emocionales y personales que rodeaban el caso, recordando a los espectadores la profundidad del drama humano en juego. La persistente defensa de Adnan Syed y el continuo interés en su caso llevaron a varios desarrollos legales. En 2018, una corte de apelaciones ordenó un nuevo juicio para Syed, cuestionando la validez de la evidencia presentada en su condena original. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Maryland apeló esa decisión, manteniendo su posición de culpabilidad. A pesar del continuo enfrentamiento legal, Adnan Syed siguió manteniendo su inocencia y colaborando en los esfuerzos para demostrarla. A lo largo de los años, ha trabajado estrechamente con su equipo legal y defensores para presentar pruebas que respalden su coartada y refuten las acusaciones en su contra. La perseverancia de Adnan Syed y el apoyo constante de activistas defensores de los derechos civiles y el público en general finalmente llevaron a un avance significativo en su caso. En marzo de 2021, la Fiscalía del Estado de Maryland acordó retirar los cargos en su contra y llegar a un acuerdo que anulaba su condena, poniendo fin a más de 2 décadas de lucha legal y envolviendo el caso en un clima de alivio y justicia para Syed y sus seguidores. El caso de Adnan Syed se ha convertido en un poderoso recordatorio de la importancia de la justicia, la integridad y la perseverancia en el sistema legal. La lucha de Syed y su equipo legal, junto con el apoyo apasionado de quienes creían en su inocencia, ha dejado una huella indeleble en el paisaje judicial y mediático. A medida que avanza más allá de su encarcelamiento, el caso de Adnan Syed permanece como un ejemplo de la importancia de cuestionar la justicia y lucha por la verdad, sin importar los obstáculos que se interpongan en el camino. 6. Aún no terminamos y le damos paso al siguiente y trágico crimen. El caso de Jodi Arias es uno de los más impactantes y conocidos en la historia reciente de los Estados Unidos. Se trata de una historia de engaño, celos y violencia que conmocionó a la nación. Jodi Arias nació el 9 de julio de 1980 en Salinas, California. Durante su juventud, Arias enfrentó varios desafíos, incluyendo dificultades en su hogar e inestabilidades emocionales. En 2006, Arias conoció a Travis Alexander, un vendedor y conferencista motivacional mormón, con quien sostuvo una relación amorosa. Sin embargo, la relación entre Arias y Alexander pronto se volvió tumultuosa, con acusaciones de infidelidad por ambas partes y una serie de episodios de celos y conflicto. El 9 de junio de 2008, el cuerpo de Travis Alexander fue encontrado en la ducha de su casa en Mesa, Arizona. Alexander presentaba múltiples heridas de cuchillo y un disparo en la cabeza. En un primer momento, Jodi Arias negó su participación en el crimen, afirmando que Travis había sido asesinado por unos intrusos. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, las pruebas comenzaron a apuntar a Arias como sospechosa principal del asesinato. La policía descubrió que había múltiples inconsistencias en la historia de Arias, incluyendo una huella digital ensangrentada y fotografías que mostraban que ella había estado presente en el lugar del crimen. Además, Arias cambió repetidamente su versión de los hechos, lo que aumentó las sospechas sobre su participación en el asesinato de Alexander. Finalmente, durante el interrogatorio, Arias confesó haber matado a su exnovio, pero alegando que había sido en defensa propia. El caso de Jodi Arias se convirtió en un fenómeno mediático, con miles de personas siguiendo cada detalle del juicio. Durante el proceso, surgieron detalles escalofriantes sobre la relación entre Arias y Alexander, incluyendo aspectos de su vida sexual y la dinámica violenta que existía entre ellos. La defensa de Arias argumentó que ella había actuado en defensa propia, alegando que Alexander había sido abusivo y manipulador durante su relación y que ella temía por su vida. Sin embargo, los fiscales presentaron evidencias que refutaba esta versión de los hechos, incluyendo mensajes de texto, correos electrónicos y grabaciones de conversaciones que mostraban la naturaleza volátil y obsesiva de la relación entre ambos. Además, las pruebas forenses indicaban que el asesinato de Alexander había sido premeditado, lo que debilitaba la defensa de Arias. En mayo de 2013, después de meses de juicio y deliberación, Jodi Arias fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Durante la fase de sentencia, un segundo juicio se llevó a cabo después de que el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime sobre si debía recibir la pena de muerte. En marzo de 2015,
Jodi Arias fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Jodi Arias ha generado un intenso debate en torno a la naturaleza de la justicia, la dinámica de relaciones abusivas y la forma en que los medios de comunicación cubren los crímenes de alto perfil. La historia de Arias y Alexander ha dejado una huella imborrable en la conciencia colectiva, sirviendo como un recordatorio espeluznante de las consecuencias catastróficas que pueden surgir de relaciones tóxicas y destructivas. 7. El crimen es un fenómeno complejo que puede tomar muchas formas, y sin duda, y como hemos estado viendo a lo largo del video, uno de los aspectos más impactantes del crimen es cuando el criminal, de manera voluntaria, regresa a la escena de los hechos. Este comportamiento puede ser motivado por una variedad de razones, que van desde el remordimiento hasta el deseo de recrear la escena. Un ejemplo emblemático de este tipo de crimen es el caso de Ronald Ginny Simmons, un hombre que cometió una ola de asesinatos en Arkansas en 1987 y posteriormente regresó a la escena del crimen. Ronald Ginny Simmons nació el 15 de julio de 1940 en Chicago, Illinois. Durante su juventud, Simmons sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, antes de ser dado de baja honorablemente en 1967. Durante su servicio militar, se casó con Rebecca Ulibarri, con quien tuvo varios hijos. En 1981, Simmons fue acusado de abusar sexualmente a una de sus hijas y fue condenado a 1 año de libertad condicional. Posteriormente, en 1987, Simmons fue despedido de su trabajo, lo que desencadenó una serie de eventos que desembocarían en una ola de violencia inimaginable. El 22 de diciembre de 1987, Simmons comenzó su frenesí asesino al asesinar a su esposa, hijos y otros familiares en su casa en Dover, Arkansas. En total, Simmons asesinó a 14 personas, incluyendo a sus hijos, nietos e hijastra. Posteriormente, viajó a Russellville, Arkansas, matando a otras 2 personas en un lugar de trabajo, antes de entregarse a la policía. Después de su arresto, Simmons mostró poca emoción sobre sus crímenes. Sin embargo, su comportamiento tomó un giro sorprendente cuando expresó su deseo de volver a la escena del crimen. Simmons solicitó permiso para visitar la casa en Dover, donde había asesinado a su familia. La policía, sin saber exactamente lo que esperar, accedió a su solicitud. El 28 de diciembre de 1987, Simmons fue escoltado por las autoridades a la casa de Dover, donde los cuerpos de sus víctimas aún yacían sin ser descubiertos. Durante su visita, Simmons no mostró ninguna señal de remordimiento o arrepentimiento. Más bien, parecía estar reviviendo la escena de sus crímenes, como si estuviera orgulloso de sus acciones. Esto desconcertó enormemente a las autoridades, quienes no podían comprender su motivación para regresar. El comportamiento de Simmons fue objeto de intenso debate y especulación. Algunos psicólogos sugirieron que su regreso a la escena del crimen podría haber sido un intento de asegurarse que su obra maestra, como él la llamó, fuera apreciada en su totalidad. Otros sugirieron que su visita a la casa de Dover podría haber sido una forma de desafiar a las autoridades y al sistema de justicia, o simplemente una exhibición de su control y poder sobre las vidas de sus víctimas. En cualquier caso, el caso de Ronald Ginny Simmons es un ejemplo sorprendente de cómo algunos criminales pueden sentir la necesidad de regresar al lugar donde cometieron sus actos atroces. Este comportamiento desafía la comprensión convencional del crimen y la psicología criminal, y destaca la complejidad y profundidad de la mente humana en su peor y más destructiva forma. El caso de Simmons también sirve como un trágico recordatorio de las horribles consecuencias que pueden surgir de las experiencias traumáticas, la enfermedad mental no tratada y la violencia doméstica. A pesar de las señales de advertencia y los incidentes anteriores, su patrón criminal pasó desapercibido hasta que fue demasiado tarde. Este caso debería ser analizado minuciosamente para aprender de las señales que pueden indicar un peligro inminente y cómo prevenir tragedias similares en el futuro. El comportamiento de Simmons fue objeto de intenso debate y especulación. Algunos psicólogos sugirieron que su regreso a la escena del crimen podría haber sido un intento de asegurarse que su obra maestra, como él la llamó, fuera apreciada en su totalidad. Otros sugirieron que su visita a la casa de Dover podría haber sido una forma de desafiar a las autoridades y al sistema de justicia, o simplemente una exhibición de su control y poder sobre las vidas de sus víctimas. En cualquier caso, el caso de Ronald Ginny Simmons es un ejemplo sorprendente de cómo algunos criminales pueden sentir la necesidad de regresar al lugar donde cometieron sus actos atroces. Este comportamiento desafía la comprensión convencional del crimen y la psicología criminal, y destaca la complejidad y profundidad de la mente humana en su peor y más destructiva forma. El caso de Simmons también sirve como un trágico recordatorio de las horribles consecuencias que pueden surgir de las experiencias traumáticas, la enfermedad mental no tratada y la violencia doméstica.
A pesar de las señales de advertencia y los incidentes anteriores, su patrón criminal pasó desapercibido hasta que fue demasiado tarde. Este caso debería ser analizado minuciosamente para aprender de las señales que pueden indicar un peligro inminente y cómo prevenir tragedias similares en el futuro. Y eso ha sido todo el video de hoy, espero te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.